Listo. Rec. Bien, ya estamos grabando. Bienvenidos, chicos, al curso, al primer video del curso de Psicología de la Comunicación. En este caso voy a acercar la cámara. Soy el profesor Pedro Córdoba Piscoya. Muchos de ustedes de repente ya me conocen, pero de todas maneras voy a presentar la claqueta que está al costado de la imagen. Como pueden ver, ahí está la claqueta con el nombre del curso Psicología de la Comunicación. El nombre de quien habla, Pedro Iván Martín Córdoba Piscoya. Como verán, no soy solo el profesor Piscoya, también mi apellido Córdoba Piscoya. Y están los dos correos que vamos a utilizar para cualquier consulta en el curso. Está mi correo laboral y está mi correo personal, como pueden observar. Bien, como todo curso, responde a un sílabus y nos vamos a ver en este caso la siguiente diapositiva que tiene que ver con la unidad 1. Recuerden ustedes que en un curso de verano, curso virtual de verano, las 14 semanas del semestre regular se vuelven en 7 semanas. Por eso es que hoy en la unidad 1 vamos a tratar en este video dos sesiones. La sesión 1 que correspondería en un ciclo regular a la semana 1 y la sesión 2 que correspondería a la semana 2. Bueno, ambas en esta primera semana para que ustedes puedan ver este video. La unidad 1 se denomina Psicología Social y Comunicación. Tenemos los contenidos del curso, los contenidos que vamos a abordar en este video: introducción a la psicología social, conceptos básicos de la psicología, comportamiento colectivo y comunicación de masas, que es un concepto que ustedes ya lo han visto en teoría de la comunicación. El indicador de logro al finalizar la sesión será capaz de comprende el concepto de psicología social y su relevancia en la interacción humana. Introducción, y aquí en la introducción les he puesto un video sobre justamente esta relación entre la psicología y la comunicación. Es un video que ustedes pueden observarlo en cualquier momento en su domicilio, en su computadora, donde ustedes estén presentes y tengan una conexión, por supuesto, a internet. El título: Introducción a la psicología social, contribución de la psicología a la comunicación. Y aquí planteamos una pregunta: ¿qué es la psicología social? Y para ello quiero, antes de responder qué es la psicología social, quiero responder por qué llevamos este curso, por qué yo tengo que llevar un curso de psicología dentro del campo de las comunicaciones. Y para eso voy a ir a la siguiente diapositiva, donde voy a tener la oportunidad de poder escribir en nuestra pizarra interactiva. Bueno, cuando hablamos de comunicación, y para eso es bueno recordar el curso de teoría de la comunicación, acá vamos a borrar para mejorar. Comunicación. Ahí está. Cuando hemos hablado de comunicación, hemos señalado, recuerden ustedes en el curso de teoría de la comunicación, para no salir del plano, recuerden ustedes que hemos hablado de que la comunicación es una transdisciplina. Y cuando hablamos de una transdisciplina, podemos señalar que existen otras disciplinas que auxilian a nuestro campo de conocimiento. ¿Y cuáles son ellas? Recuerden ustedes, una de ellas es la psicología. Y por otro lado está la sociología, por ejemplo. También tenemos la antropología, entre otras. Pero ustedes, por ejemplo, en la carrera de comunicaciones van a llevar más adelante curso de sociología de la comunicación. Por eso es que están llevando psicología de la comunicación. Porque, como hemos señalado, más que una interdisciplina, nuestro campo es una transdisciplina que se alimenta y a la vez alimenta, hay una interacción directa entre la comunicación y la psicología, entre la comunicación y la sociología, entre la comunicación y la antropología. Es fundamental recalcar ello, ¿no? Entonces, por eso es que también estudiamos la psicología de la comunicación, porque desde la psicología de la comunicación hemos recibido diversos aportes fundamentales para entender la interacción. Y esa interacción no podría darse sin
unos procesos mentales y unos estados mentales que tienen que ver, por ejemplo, en la codificación cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación. Entonces, proseguimos, vamos a seguir con nuestro curso. Voy a pegar aquí el lapicito y vamos a sentarnos para seguir con la explicación. Ahí está, vuelvo a mi sitio y volvemos a la pregunta, ¿qué es la psicología social? Bueno, esta especialidad dentro de la psicología data de inicio del siglo XX. Es bueno precisar que yo no pretendo formar psicólogos, yo no soy psicólogo, soy comunicador. Lo que tengo por objetivo, lo que tiene por objetivo la asignatura es que usted reconozca que esta disciplina, estoy hablando de la psicología, tiene que ver directamente en nuestro curso, tiene que ver en nuestro campo de estudio y cómo el aporte fundamental ha ayudado a que el comunicador pueda desarrollar mucho más su campo y pueda entender fenómenos propios de la psicología, de la comunicación, perdón, gracias al auxilio de la psicología, es decir, esa aplicación de los conceptos psicológicos en la comunicación. Entonces, vamos al primer punto. De acuerdo al libro Psicología Social, un compromiso aplicado a la salud de Marta Gila Cruz, la psicología social es antes que nada una manera de observar los fenómenos y las relaciones humanas. Y es que la psicología social dentro de la psicología, porque hay psicología clínica, psicología social, ha tenido como foco de atención, como objeto de estudio, la interacción. Y el donde normalmente se da la comunicación es la interacción. Es decir, ahí planteamos una primera gran relación entre la psicología social y la comunicación. La psicología social es un campo de la psicología, lo que decía, los procesos en que se realizan las interacciones sociales. Hay algunos autores que hablan de la psicología social como la disciplina que básicamente se encarga de estudiar cómo los procesos mentales de una sociedad afectan los estados mentales de una persona y viceversa. Entonces, por la cual hay una cercanía tan grande entre lo que es la psicología social y la comunicación. ¿Qué es la ciencia de los procesos mentales? La tarea de la psicología es el descubrimiento de los mecanismos y niveles del procesamiento de la información que realiza nuestra mente y explica y los distintos estados mentales. Y es que no podríamos comunicarnos verbalmente o de manera no verbal sin los estados mentales. Cuando nosotros hemos hablado de comunicación, del proceso de la comunicación, de los elementos de la comunicación, hemos hablado de comunicación, de estructurar el mensaje. Es decir, del elemento lógico. Recuerden ustedes cuando en teoría de la comunicación hemos hablado, y voy a ponerme de pie para poder tener mayor soltura a la hora de explicar, cuando hemos hablado, por ejemplo, de los ruidos. Es decir, los ruidos son alteraciones que no permiten una comunicación fluida, distorsiones en la comunicación. Entonces, cuando hemos hecho una tipología de ruidos, hemos hablado, por ejemplo, del ruido semántico y del ruido psicológico, evidentemente. Y cuando hablamos del ruido psicológico, estamos hablando del prejuicio. En unos momentos más voy a ir a ese punto para desarrollar. Usted recuerda seguramente el ruido psicológico, pero yo se lo voy a hacer recordar en unos momentos con mayor detenimiento. Entonces, continuamos. ¿Cuál es la relación entre la comunicación y la psicología? Desde la psicología interesa explicar las posibles causas de la ineficacia comunicativa y sus consecuencias, especialmente para llegar a conocer cómo pueden mejorarse las habilidades comunicativas. Y es que comunicar no es fácil, porque tiene que existir, como hablábamos en teoría de la comunicación, una predisposición desde ambos lados, desde el emisor y desde el receptor, es decir, desde los interlocutores. Y también
hay posturas sobre esa posibilidad real de comunicación. En unos momentos más vamos a recordar a dos autores como Max Weber y Paul Watzlawick, por ejemplo. La comunicación siempre tiene que ver con las ideas y los significados existentes en la mente de un sujeto, con algún sistema de transmisión de esas ideas y significados y con la mente de un interlocutor. Es decir, cuando hablamos de comunicación estamos hablando de una posibilidad de configurar, de organizar, de estructurar, de codificar, de haber una intención. Max Weber, por ejemplo, ustedes lo deben recordar, señalaba que solo existe comunicación en tanto exista intencionalidad. Si existe intencionalidad, existirá comunicación. Pero con eso también discrepa otro autor muy conocido en comunicación como Paul Watzlawick, que dentro de uno de sus famosos axiomas, y ustedes ya saben lo que es un axioma, ¿no? Él señala que todo comunica. Es decir, es imposible no comunicar, señala Paul Watzlawick. Aquí yo les pongo un gráfico de cómo se da la comunicación desde los procesos mentales hasta la parte de exteriorizar a través de nuestras actitudes, ¿no? Las representaciones internas, lo que vemos mentalmente y cómo lo vemos, lo que nos decimos y oímos mentalmente y cómo, hasta la parte conductual, la parte verbal, la parte no verbal, los dichos, los hechos, los cambios de coloración epidérmica en la piel, la respiración que tiene que ver incluso con nuestras emociones, la fisiología, que tiene que ver, por ejemplo, con la bioquímica, que no es otra cosa que la estructura de los seres vivos, la respiración, la tensión, la relajación muscular. Es decir, la parte física tiene una relación directa con la parte mental. Y evidentemente, cuando yo me comunico, estoy procesando información, estoy codificando, pero también estoy demostrando de una manera kinésica, proxémica, la comunicación, ¿no? Aquí voy a irme, disculpen, me olvidé de poner la cámara para que ustedes me puedan seguir, de una manera kinésica, proxémica, pero también mental, evidentemente. Ojo, volvemos a nuestro sitio. Queridos alumnos, no quiero marearlos con la cámara. La actividad comunicativa se ve afectada por nuestras creencias idiosincrásicas sobre el mundo en general, los demás y nosotros mismos. Esto es nuestra cognición social. Entonces, vamos a hablar de idiosincrasia. Cuando hablamos de idiosincrasia, estamos hablando del temperamento con el cual un individuo enfrenta a la sociedad, enfrenta la vida, vamos a decirlo así. No porque colisiona, sino cómo enfrenta la vida, cómo se comporta ante la vida. Pero también la idiosincrasia tiene que ver cómo la sociedad enfrenta la vida. ¿Cuál es el temperamento con el que la sociedad enfrenta la vida? Entonces, hay una idiosincrasia peruana, hay una idiosincrasia argentina, hay una idiosincrasia del mexicano, hay una idiosincrasia en general en cada pueblo, pero también en cada individuo. Y eso también tiene que ver con nuestra cognición o conocimiento social. Y eso se va a ver afectado, en este caso, o la actividad comunicativa se va a ver afectado con nuestras creencias idiosincrásicas. Nuestros estados mentales, lo que yo pienso. Todo acto comunicativo implica una planificación y una sincronización entre los interlocutores quienes estructuran sus mensajes para lograr sus objetivos sociales, deduciendo para ellos sus estados mentales en función de su conocimiento previo. Lo que señalaba Max Weber, es decir, toda comunicación exige una intencionalidad, exige un conocimiento previo, existe adaptar el mensaje. Ahí hay una relación directa entre la comunicación y la psicología. ¿Ok? Entonces, tener muy en cuenta eso. Acá dejo una frase de uno de los padres de la psicología, pero también padre de la escuela norteamericana, como Kurt Lewin, que es padre de la escuela al lado de autores tan importantes como Paul Lazarsfeld, por ejemplo. Él señala, el comportamiento humano
es consecuencia del conjunto de las circunstancias ambientales. Ojo, y esto va a colación de esta relación que planteo entre la psicología y los medios de comunicación, por ejemplo. Que va a plantear también por qué estudio psicología. Bueno, lo primero es la importancia creciente de los medios de comunicación en la civilización. Es decir, los medios de comunicación que son poderes fácticos, influyen en los comportamientos, actitudes mentales, la forma como yo hablo, la forma como yo me dirijo a ustedes, la kinésica, los movimientos, la proxémica, tiene que ver también con lo que yo veo en la televisión, con lo que señalan los medios de comunicación, con mi cultura, con la idiosincrasia. Y por supuesto los medios de comunicación tienen que ver en esa relación, en esa interacción. Obviamente la televisión, por ejemplo, ejerce una influencia directa más allá de otras alternativas como Netflix o la televisión por internet, el streaming, etcétera. Sigue siendo la televisión un elemento muy importante. Y eso va a colación con el segundo punto, doble función de los medios de comunicación. Informativa, por un lado me dan a conocer el mundo, pero por el otro me forman. Son formadores de opinión. Perdón. Ese juicio de valor que yo emito, luego de pensar, se entiende, luego de codificar, se ve influido por lo que señalan los medios de comunicación. Esas frases que muchas veces decimos, por ejemplo, hoy está muy de moda decir, estoy chihuán. ¿De dónde viene esa frase? De algo que vi en los medios de comunicación. Cuando yo digo, esto es un arroz con mango, ¿es porque a mí se me ocurrió? No, yo emito esa frase porque yo la escuché en la televisión, en los medios de comunicación. Y eso va a influir en mis estados mentales, evidentemente, en mis procesos, en lo que yo pienso, en lo que yo estructuro, en lo que yo elaboro. Y también en las formas, vamos a decir, en los prejuicios, y esto va al siguiente punto, en los estereotipos. Los grandes transmisores de estereotipos son los medios de comunicación. Esa caja boba, como así denominan algunos autores, a la televisión, me da una vista de lo que es el mundo. Es decir, yo conozco a los mexicanos por lo que yo veo en ese televisor. Entonces yo pienso que el mexicano, todo mexicano tiene un gran sombrero, un sombrero extenso, unos bigotes extensos. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo, simplificando. Por eso es que cuando hablo de estereotipo es una imagen mental muy simplificada y con reducidos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas características. Y es que justamente voy a la cámara para que me siga. La intención justamente es que como foco de atención en la relación psicología-comunicación es, lo habíamos dicho, reducir la posibilidad de la ineficacia comunicativa. Pero esta ineficacia comunicativa muchas veces se va a dar por la presencia de estereotipos. Y yo quería explicarlo a través de un ejemplo. Si yo, en mi casa, en mi hogar, en el colegio, en los medios de comunicación, siempre me han enseñado, los argentinos son creídos. Entonces parto de esa premisa, de ese prejuicio. Saludo a un amigo argentino que me presenta y digo, esta persona es creída. ¿Por qué? Porque es argentino. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reduciendo mi percepción. Lo que yo pienso tiene que ver con lo que me han enseñado. Entonces, ojo, grandes transmisores de prejuicios y de estereotipos son los medios de comunicación. Esa caja boba me ha enseñado, por ejemplo, que aquel árabe que abraza la religión islámica tiene que ser un terrorista. No necesariamente. ¿Por qué? Estoy generalizando, estoy siendo injusto, ¿no? Vamos al siguiente tema y para eso sí me voy a ir a la pizarra para hablar del comportamiento colectivo, que es la segunda parte de esta sesión. Cuando hablamos de comportamiento colectivo, y lo he puesto en la imagen, estamos hablando de una muchedumbre que normalmente emerge de manera espontánea y que tiene otra característica, no necesariamente tiene que tener una estructura formal, no está organizada, ¿no? No está organizada como una institución, como una empresa.
Los comportamientos colectivos tienen manifestaciones diferentes a las que uno tiene como persona individual. Eso tiene que ver con el anonimato, con la pérdida de la inhibición, ¿no? Normalmente en persona, de manera individual puedo ser una persona inhibida, reprimida, pero esto no se da necesariamente en el comportamiento colectivo, donde se dan manifestaciones que vamos a ver en unos momentos. Además, es bueno decir que los comportamientos colectivos hoy emergen también en las redes sociales, que tienen que ver con las modas pasajeras, con las modas. Entonces, ojo, es un capítulo que relaciona muy bien el ámbito de la psicología con el ámbito de la comunicación, con el ámbito de la interacción también. Pasamos a la siguiente. Antecedentes de los comportamientos colectivos. Básicamente esto se da en la explosión del comportamiento colectivo en los años 60, donde emergen manifestaciones, por ejemplo, que se han estudiado como los Hare Krishna, como los hippies, como los tatuajes, la gente que comienza a tatuarse, y también tiene que ver con algunas sectas que comienzan a originarse en diferentes lugares del mundo, a darse a conocer. La secta de Moon, la Iglesia de la Unificación, les he puesto acá un interesante documental, los invito a revisar este link, ¿no?, en cualquier momento que ustedes crean conveniente. Comportamiento colectivo, vamos a definir qué es el comportamiento colectivo. Son formas sociales, emergentes, que irrumpen, y extrainstitucionales de comportamiento. ¿Por qué? Porque no siguen el proceso formal de estructura que tiene una empresa o una institución. Seguimos. Características del comportamiento colectivo en acción. Acá les ponemos la tragedia del estadio de Heysel. Cabe precisar que esta es una tragedia que se originó en un estadio belga, en Heysel, allá por el año 1985, cuando jugaban la final de la Champions el Juventus y el Liverpool, ¿no? La masa, la colectividad o la multitud, en este caso, porque fue la multitud, con una excitación fisiológica, pues lamentablemente ocasionó una tragedia. Murieron miles o cientos de personas aplastadas en las tribunas, y esto originó unos cambios en los procesos de seguridad tanto en Europa como en el mundo. Pero hay ciertas características propias de los comportamientos colectivos, tanto en multitud como en masa. Luego vamos a saber la diferencia para utilizar el término adecuado. ¿Qué sucede? Hay una excitación fisiológica producto de unos estímulos visuales. En los estadios tenemos las bombardas, las bengalas, los tambores, las arengas, los gritos. Todo eso produce una excitación fisiológica de la persona, de la colectividad. La inmersión en una multitud permite la pérdida del sentido de responsabilidad. Cuando estamos en multitud o en masa, no nos ponemos a pensar cosas que de repente de manera individual sí pensaríamos. Por ejemplo, yo no pienso cuando voy a un estadio a ver a mi cantante favorito, un concierto, oye, ¿habrá puertas de seguridad, elementos de seguridad? Yo no me pongo a pensar qué pasaría si en este momento hay un terremoto. No, porque en ese momento justamente la colectividad me lleva a olvidarme, a perder el sentido de responsabilidad que normalmente algunos o muchos tenemos. Y justamente algo que caracteriza es el anonimato, la inhibición, que normalmente podría darse de manera individual, no se da cuando uno está entre miles y donde puedo hacer cosas que solito no lo haría, ¿no? Esas cosas que yo grito en un estadio, no las gritaría yo solo, evidentemente. La colectividad va a influir en ese comportamiento colectivo. Efectos de influencia social en la multitud. Por ejemplo, la ilusión de unanimidad, presión grupal hacia la conformidad. Todos creemos que todos están de acuerdo con nosotros. Hay una ilusión de que todos pensamos igual, de que todos vamos por el mismo camino. Y eso tiene que ver con el segundo punto del sentido de legitimidad.
creencia que nos asiste la razón. O sea, creencia en que nuestro reclamo es válido, que lo que nosotros pensamos debe ser así. Y eso tiene que ver también con la solidaridad y poder, sentimiento de unión y vinculación con los demás. De alguna manera nos sentimos representados todos los que estamos ahí. De alguna manera sentimos que todos tenemos un objeto en común por el cual luchar. Y hay un sentimiento de unión, nos vamos a unir. Yo no te conozco, pero estamos en el mismo bando. Y esto también tiene que ver con la facilitación social, intensificación de las respuestas del individuo, simplemente por el hecho de encontrarse en presencia de otros. Entonces, todos vamos a aplaudir más fuerte, todos vamos a gritar más. Se intensifica las respuestas del individuo. Aquí les coloco el link sobre la tragedia de Heysel para que entiendan ustedes cómo se dio este lamentable comportamiento colectivo. Y finalmente en este punto, para terminar esta sesión, 3 conceptos básicos que usted tiene que tener en cuenta. Colectividad, multitud y masa. Cuando hablamos de colectividad, estamos hablando, y acá voy a utilizar el lápiz, de 2 tipos de colectividad. La multitud y la masa. Pero entre multitud y masa hay una gran diferencia que vamos a ver en un momento. Y aquí voy a colocar el lápiz. Seguimos. Colectividad. Grupo relativamente desorganizado en el que no existen procedimientos formales. Ojo con esto. No existen procedimientos formales. O previamente definidos para seleccionar e identificar a sus miembros, para definir los objetivos, para escoger los líderes y para tomar decisiones. Entonces, esto emerge de manera espontánea, aparece, irrumpe de manera espontánea, normalmente. La colectividad está orientada hacia un objeto de atención y posee alguna creencia, objetivo o objetivo compartido, pero su acción no está dirigido por normas formalizadas que prescribe, que brinda, que da la cultura. ¿Ok? El carácter grupal de la colectividad no debe confundir esta con una organización, no, que es un grupo formal y regulado por normas específicas. Acá no hay un manual de estilo, no hay una estructura organizacional, no hay puestos ya definidos, no hay una votación, no. Y hay tipos de colectividad. Tenemos la multitud. Es una colectividad cuyos miembros se hallan en presencia mutua, inmediata y cara a cara. O sea, hay una proximidad física. Por ejemplo, cuando vamos al estadio de fútbol, cuando vamos a un mitin político, cuando vamos a un concierto de música. Ahí existe una multitud. El hecho de que los miembros de la multitud se encuentran juntos implica algún objeto de atención o propósito en común, como por ejemplo presenciar una disputa o expresar una protesta delante de un edificio público. Cuando yo voy a una embajada a reclamar, por ejemplo, a la embajada de Venezuela por los casos que se están dando en Venezuela, ese es mi objeto en común. Todos estamos ahí reclamando ante el mismo lugar. Es una cuestión multitudinaria. Masa. Este concepto ya lo hemos visto en teoría de la comunicación. Y estamos hablando de que la comunicación de masa se da producto de la explosión de la tecnología y que permite justamente dirigirse a públicos atomizados, dispersados, que no necesariamente comparten el espacio-tiempo. Ojo. Es una colectividad de personas que atienden a un objeto en común, pero que no se encuentran mutuamente en proximidad física o inmediata. Los comportamientos de masas, al referirse a colectividades dispersas, pueden implicar a amplias capas de la población, grandes capas de la población, abarcando fenómenos tan variados como modas pasajeras creadas, por ejemplo, por la televisión. Hoy en día estas modas pasajeras irrumpen no solamente desde de manera física en diferentes lugares del mundo, sino también en las redes sociales, ¿no? Una cita para terminar este punto: una mente no puede entenderse sin la cultura, y eso lo dice un psicólogo, Lev Vygotsky. Esto lo hemos visto en la primera parte de nuestro video de hoy. Como siempre, las conclusiones para que usted las lea y finalmente las referencias. Con esto yo les doy las gracias por haberme atendido en estos minutos y simplemente decirles que nosotros vamos a volver en cualquier momento con más videos desde
estos espacios que tiene la Universidad San Ignacio de Loyola para que usted pueda llevar un curso virtual. Muchas gracias, chicos, y volvemos en cualquier momento. Vamos a darle stop a nuestro video.